En lo que respecta a lo económico, el 2020 fue un año difícil, ya que en esta fecha llega el COVID-19 al Perú. De acuerdo con Chávez, tanto la pandemia como las medidas tomadas a partir de esta pusieron de manifiesto las vulnerabilidades de las estructuras económicas, aumentando la desigualdad e incertidumbre. Además, las restricciones de movilidad, interrupción de las cadenas de suministro tanto nacionales como internacionales, ocasionaron una reducción de la oferta y un recorte de capital debido a la reducción salarial de los consumidores. La disminución de la actividad de las empresas trajo dificultades para estas, incluso la quiebra, especialmente en los sectores no esenciales, lo que supuso la pérdida de trabajo de muchas personas. Respecto a ello, la OCR menciona que, a mediados de 2020, en promedio 5 millones de personas perdieron su empleo, en comparación con mediados de 2019. La encuesta realizada por la OCR muestra que el 24% de los encuestados perdieron sus trabajos, el 50% vio su salario reducido a la mitad o más y el 20% mantuvo salarios o lo aumentaron. Dentro de estas estadísticas, los más afectados fueron los adultos mayores, de los cuales el 50% perdió su trabajo, y los más jóvenes, de los cuales el 31% perdió su empleo. Dentro de las estadísticas referentes a los más jóvenes, aproximadamente en relación a los varones, el doble de las mujeres sufrió la pérdida de empleos, tuvieron trabajos de alto riesgo y vieron reducido su salario. En aquel momento, la OCR consideraba que, tras superarse la pandemia, reemplazar las empresas y restablecer las relaciones de agentes económicos necesarios para ello iba a ser difícil y tardado, por lo que la economía se vería afectada incluso terminada la pandemia. Mientras, Chávez observaba el florecimiento de la digitalización. En el 2020, a base de la pandemia, justamente se incrementaron las deserciones en los diferentes niveles educativos. Como nos señala el INEI, justamente en el periodo 2019-2020 hubieron más de 204.000 estudiantes que desertaron de la educación básica regular. En lo que respecta a las universidades, justamente la MINEDU nos señala que en el 2020 mucho más de 331.000 estudiantes tuvieron que interrumpir sus estudios. En lo que respecta a los factores que conllevaron a las deserciones, son diversas, pero estas instituciones nos señalan factores importantes, justamente como el factor económico. Algunos estudiantes tuvieron que dejar de estudiar para poder laborar y poder solventar económicamente a su familia. En lo que respecta a la falta de conectividad también y la falta de elementos necesarios para poder acceder a las clases diariamente. La falta de laptops, de computadoras, de tablets, de celulares, incluso el internet, como lo podemos mencionar. También tenemos la virtualidad repentina, el hecho de tener que usar diferentes plataformas desconocidas o poco usadas, y también el hecho de que los estudiantes no veían la virtualidad con los mismos ojos que se veía la presencialidad. Entonces también tenemos la salud mental, el hecho de sentir tristeza, de sentir desmotivación, de sentir miedo, ¿no? De poder contagiarte, miedo de perder a tus familiares, ¿no? El hecho de que muchas personas, los estudiantes, hayan perdido a diferentes seres queridos a raíz del COVID-19. Justamente con estas dos instituciones, tanto el INEI y el MINEDU, nos hemos podido dar cuenta que la pandemia ha generado más diferencias en lo económico, en lo social, en lo tecnológico, y ha incrementado estas deserciones de los estudiantes en el nivel educativo. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Christopher, que tiene 23 años. Ok, ¿qué edad tenías cuando inició la pandemia del 2020 y a qué te dedicabas? Tenía 18 años y laboraba. ¿Vivías solo o con tu familia? De ser así, ¿cómo era la relación con ellos? Vivía con mis padres en ese momento y en la pandemia pues tuvimos un tanto más de cercanía porque antes cada uno pues también trabajaba y pues nos veíamos solamente en las mañanas y en las noches. Okay. ¿Qué emociones experimentaste en el transcurso de la pandemia? En el transcurso sería pues temas reflexivos, ¿no? sobre mí, a tratar de conocerme más. Bueno, ¿y cómo los manejaste? Eso de conocerte. Bueno, creo que al menos en mi caso el tema de conocerme a mí mismo parte de un punto que fue el estrés o la ansiedad, ¿no? En la que simplemente no sabes qué vas a hacer, qué puede pasar, o si es que tus padres se pueden llegar a enfermar y qué va a pasar si es que pasa eso, y te abres muchas posibilidades y comienzas a pensar, a repensar, a reflexionar y en todo lo demás, ¿no?
Creo que esa sería mi respuesta. Ok, ¿hubo algún impacto en el trabajo del principal sustento de tu familia? Ah, sí, mi padre es costurero y pues por el tema del confinamiento y todo, pues hubo menos importación pues de lo que son telas e hilos, ¿no? Ok, ¿y cómo reaccionaste frente a esa situación? Bueno, en un primer momento mi padre dejó de percibir ingresos, pero por un allegado de él le ofrecieron que haga servicios pues de lo que es mascarillas de telas, ¿no? Y en ese momento pues salía bastante, se vendía un montón y se dedicó a eso, pues tuvimos ingreso bastante de esa mercancía. Ok, em, ¿de qué manera la pandemia afectó tu proceso de aprendizaje? Bueno, en ese momento no me dedicaba al estudio, no tenía planes de estudiar en concreto en una universidad, pero el aprendizaje sería un tanto un aprendizaje más emocional, ¿no? Aprendizaje personal, ¿no? Que como mencioné se dio a base de lo que son las reflexiones. ¿Cómo proyectabas tu futuro en aquella época y cómo los sucesos que pasaste influyen en tu presente? Bueno, en esa época de laburar, llegó a mí pues, una info de un amigo pues, que trabajaba ofreciendo mantenimiento en lo que es salud, ¿no? En una empresa que ofrecía esos servicios. Me pasó el dato y fui, postulé, me aceptaron, pero lo curioso es que ese tipo de mantenimiento se le daban a lo que eran los establecimientos de salud, pero UCI, o sea, específicamente para lo que son las personas que estaban contagiadas de COVID. Y no había mucha gente que quería ese trabajo pues por el tema justamente de la pandemia, ¿no? Que era pues un tanto más peligroso, pero como al ser un tanto más peligroso pagaban más dinero. Acepté y bueno, todo el día paraba pues con doctores, yo me encargaba justamente de eso, ¿no? De mantener lo que es el sitio de vestimenta limpio, o sea, el lugar en general, ¿no? Recoger las batas y todo lo demás. Y en ese lapso de tiempo que estaba laborando en ese lugar, veía, ¿no? Profesionales, ¿no? Y me planteé también por qué no puedo estudiar yo también. Y pues comencé a juntar dinero y postulé el 2024 y ingresé. ¿Qué edad tenías cuando inició la pandemia del 2020? ¿A qué te dedicabas? Tenía 17, aún estaba estudiando. ¿Vivías sola o con tu familia? De ser así, ¿cómo era tu relación con ellos? Vivía con mis padres y bueno, en parte lo bueno de la pandemia, bueno, para mí lo bueno porque pasé más tiempo con mis padres porque ellos se dedicaban al rubro de confección, entonces prácticamente ellos no paraban mucho en la casa, ¿no? O si paraban yo estaba en el colegio y así nomás, más que en las noches, bueno, pero ya en pandemia pasábamos más tiempo con mi mamá, con mi papá, conversábamos más. Muy bien. ¿Qué emociones experimentaste en el transcurso de la pandemia? ¿Cómo lo manejaste? Entre, bueno, aburrida, a veces no que estar todo el tiempo en la casa, pero después, bien porque, bueno, hacía videollamar por Zoom con mis amigas, así, nos poníamos ahí a conversar, así. No, mucha distancia, ¿no? Como que, ajá, claro. Ay, ok. ¿Hubo algún impacto en el trabajo del principal sustento de tu familia? ¿Cómo reaccionaste frente a esta situación? Sí, porque, bueno, mis papás se dedicaban a lo que era confección. Mi mamá y mi papá trabajaban juntos, pues, ¿no? Ellos tenían su propio negocio y, bueno, por pandemia prácticamente bajó por completo y ellos prácticamente les afectó porque tenían que pagar a bancos y el banco no entendía eso, pues, de la pandemia. De alguna u otra manera mi mamá buscaba qué cosa hacer, incluso hasta vendía comida acá en la casa, luego con miedo, pero ella quería generar ingresos, pues, ¿no? Pero también buscó por el lado de la importación, que era traer medias por fardos, lo que era leggings también por fardos, y también se dedicó a vender eso en pandemia. ¿De qué manera la pandemia afectó tu proceso de aprendizaje? Bueno, yo antes de que ocurriera, ¿no? lo que era la pandemia, estuve yo en la academia, ¿no? En el Trilce. Estaba estudiando para poder ingresar a San Marcos, pero bueno, vino todo esto de la pandemia, lo tuve que dejar porque había también opciones de hacerlo virtual, ¿no? Pero la mayoría de mis amigos me decían que no, porque no era lo mismo, pues no, ser presencial que virtual. Incluso también estaba estudiando lo del himno, el inglés, también lo tuve que dejar porque no hice solamente más que un mes nada más en virtual, pero como ya no entendía muy bien, entonces lo tuve que también que dejar. ¿Cómo proyectabas tu futuro en aquella época?
Bueno, yo quería seguir estudiando, pues, ¿no? Quería primero ingresar a la universidad y luego estudiar la carrera que ya me había plantado, que era administración de empresas. Pero bueno, siempre salía lo que eran las noticias, ¿no? Nos hacían esperar que un mes o que tal día ya supuestamente se iba a levantar la pandemia y ya, pues, ¿no? Pero prácticamente nunca llegó, pues, ¿no? Prácticamente un año, fue casi un año entero de que no se salió para nada. ¿Te afectó personalmente ese periodo de alguna manera que te gustaría compartir? Sí, porque a inicios de pandemia, como en junio, bueno, mi mamá se enferma y a las 2 semanas, tres casi, ella fallece, pues, ¿no? de COVID. ¿Qué medidas tomó la funeraria en ese momento por la pandemia? ¿Recuerdas si hubo restricciones para ver a tu familiar fallecido o hacer el velorio? Sí, incluso cuando ella estuvo en el hospital, bueno, cobraban carísimo en ese entonces. No podíamos ni siquiera entrar a visitarla ni a verla, nada, solamente más que por videollamada hablaba con mi mamá. Y bueno, cuando ella falleció, llamaron a mi papá, pero yo recibí prácticamente la llamada, pues, ¿no? Ella, cuando fuimos a hacer los papeleos con mi tía al día siguiente, no, ni siquiera podíamos entrar a cambiarla, a vestirla, nada. Solamente tuvimos que llamar a la funeraria, le dimos la ropa que supuestamente le tuvieron que haber puesto, pues, ¿no? Bueno, entró a la funeraria, pero ya cuando salió ni siquiera la pude ver, no la pudimos velar, nada. Me comentaste de que le habían vendido en un saco, creo. Claro, la metieron bueno, cuando, no sé si has visto cuando hay un fallecido en la calle o algo, los policías van y la meten en un saco negro. Claro. Ya bueno, prácticamente en eso la metieron ahí. Está bien. ¿Cómo los sucesos que pasaste influyen en tu presente? Bueno, luego que fallece mi mamá, al mes prácticamente tuve que empezar a trabajar con mi papá, pues, ¿no? A continuar con el negocio. ¿Por qué? Porque, bueno, prácticamente mi mamá era la que movía todo, pues, ¿no? Mi papá solamente se encargaba de ayudarla, de movilizarla. Y, bueno, pues tuve que, gracias a Dios, ya sabía más o menos, pues, ¿no? Me dediqué a ayudar a mi papá porque, como digo, tenía deudas que pagar y los señores no querían esperar porque incluso eran proveedores que son árabes, entonces ellos eran bien tajantes en eso, pues no te podían esperar porque estaba mal o porque había fallecido mi mamá, no nos querían esperar. Entonces ya nos dedicamos al negocio, continuamos con eso, con el negocio de la confección. Incluso mi papá salía al centro de Lima con su mameluco, con lo que era la mascarilla, el protector facial, ¿no? Bueno, también a los 3, 4 meses salí embarazada. Bueno, mi papá me apoyó, él estuvo todo el tiempo conmigo. Luego, bueno, pasó un año, 2 años, 3 años. Mi papá también ya falleció porque se enfermó, estaba enfermo ya. Le detectaron cáncer, fallece y bueno, prácticamente hoy por hoy estoy con el negocio de la confección yo, pero ya poco, pero ahí tratando de seguir con el legado, ¿no? De mis padres. Como se ha mostrado a lo largo del video, la pandemia del COVID-19 no solo fue una emergencia sanitaria global, sino que también una crisis que afectó profundamente la economía y la vida cotidiana en el Perú. Según los registros históricos, entre el 2020 y el 2021, los niveles de empleo formal e informal se redujeron de manera significativa, en especial en los sectores más vulnerables, como los jóvenes y las mujeres. Muchos emprendimientos familiares, como los dedicados a la confección, enfrentaron graves dificultades debido al confinamiento, la caída de ingresos y la falta de apoyo estatal. Los testimonios que escuchamos son ejemplos concretos de cómo esas cifras se reflejan en la vida real. El chico en la primera entrevista trabajó como asistente en una unidad de cuidados intensivos, en pleno contexto de crisis sanitaria, exponiéndose diariamente al contagio con tal de generar ingresos. La chica en la segunda entrevista sufrió la pérdida de ambos padres y, a pesar del duelo, asumió la responsabilidad del negocio familiar para mantener la estabilidad económica. Ambos forman parte de ese gran porcentaje de jóvenes que atravesaron enormes obstáculos al inicio de la pandemia, pero que lograron salir adelante con esfuerzo y adaptación. Aunque el impacto fue trágico y devastador para muchas familias, también hubo aprendizajes importantes. El reencontrarse con la familia, compartir más tiempo juntos, reflexionar sobre el rumbo personal y redescubrir intereses que marcarían decisiones futuras. Por eso, integrar la historia con la memoria no solo permite comprender las dimensiones sociales de un hecho como la pandemia, sino también reconocer cómo lo vivido sigue influyendo directamente en la vida de muchas personas hasta el día de hoy.